Buenas tardes, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Aquí gozándonos como cada miércoles, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Desde las 11 de la mañana estamos muy atentos a la palabra del Señor con mi hermana Orte, mi hermana Nati, mi hermana Tinita, que acaba de concluir, ¿verdad? Este hermoso consejo de la palabra del Señor para todos nosotros. Pero hay más palabra del Señor, porque nunca nos cansaremos de agradecerle al Señor, hermanos, esperando que se encuentren bien. Sin duda, hermanos, pues hay mucha necesidad en el mundo entero, como ustedes saben, pero parece ser, hermanos, según los estudios epidemiológicos, que esta pandemia ya va a la baja. Esperemos en Dios que sea definitiva. Pero ahora no va a ser ya tanto, hermanos, la pandemia, la enfermedad, que si hay todavía enfermos, pero lo que estamos viendo, hermanos, son severas crisis. Crisis, hermanos, sobre todo en las familias. Y la familia cristiana no está exento de esto, estimados hermanos, no está exento. Tendrá que haber crisis, va a haber crisis, hay crisis en las familias, hermanos, y nosotros, como hijos de Dios, debemos estar bien atentos, hermanos, a lo que está pasando en el mundo y no permitir que debido a esta influencia del mundo, hermanos, nosotros también seamos contaminados en las familias. Un buen médico, estimados hermanos, un buen médico no solo debe saber la patología de la enfermedad, saberla teóricamente, no, sino que es necesario, hermanos, que ese médico conozca las causas que están ocasionando esa enfermedad para evitarlas, sobre todo para evitarlas. Y hermanos, nosotros hoy en día vamos más por una medicina preventiva que una curativa. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque la familia está en crisis. Sí, hermanos, la familia está en crisis. ¿Hay enfermedad dentro de las familias? Sí la hay. Las causas, hermanos, son múltiples, son múltiples. Por ejemplo, como hemos visto ya en anteriores consejos bíblicos, el machismo exagerado, la economía, hermanos, que esta pandemia tendrá que traer consecuencias de tipo económico a todo el mundo, y México no va a ser la excepción. Un feminismo, hermanos, radical, que ha entrado con mucha fuerza, esta corriente, hermanos, que está destruyendo las familias. Infidelidad, hermanos, en los matrimonios. Desobediencia de los hijos, que es lo que hoy vamos a ver, desobediencia de los hijos, falta de comunicación, hermanos, el mal uso de las redes sociales en las familias, entre el esposo y la esposa, hermanos, se ha perdido la comunicación. Pero lo que más causa tristeza y dolor, hermanos, sin duda es la violencia intrafamiliar. El plan maligno, hermanos, el plan maligno que desde hace un tiempo se ha puesto en marcha ya en el mundo entero, hermanos, se está permeando fuertemente en las familias, y la familia cristiana no es la excepción. Que como fin lleva este plan maligno de disolver el matrimonio y por ende acabar con las familias. Sí, hermano, usted se puede dar cuenta hoy en día cómo se están aprobando leyes que van en contra de un matrimonio como lo ordena la palabra del Señor. Cristo Jesús, nuestro Dios, quiere estar en el matrimonio y estar en las familias. ¿Para qué? Para que seamos de gran bendición a este mundo, hermanos, que agoniza en tinieblas y maldad. Antes de entrar al consejo bíblico, hermanos, yo voy a ver una cita de la palabra del Señor con ustedes, y esa va a ser la base del consejo bíblico para el día de hoy. Se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses. La carta que Pablo le escribió a los Colosenses, capítulo 3, del versículo del 16 al 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia. Y todo lo que hacéis, dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Casadas,
estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y el versículo que nos va a ocupar hoy: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y lo voy a repetir. El versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oramos a Dios. Amantísimo y Dios Padre Celestial, venimos en el nombre de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente agradeciéndote, Señor, por la vida, Señor, que nos das, porque nos mantienes hasta el día de hoy, hasta estos momentos, Señor, y nos mantienes prestos para exponer tu palabra, Señor. Es un privilegio, Padre, que tú nos has dado y nos has dejado, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Yo te agradezco también porque has guardado, Señor, a los tuyos, a tu iglesia, Padre bendito, que en medio de pruebas y de luchas están dando gracias a Dios en todo, sí, Señor, aún en medio de la necesidad, Padre Santo. Pero ahora ha llegado el momento de que tú, Señor, vengas con poder a guiarnos en esta hora y nos traigas el consejo que necesitamos para seguir creciendo y caminando en nuestra vida cristiana, Señor. Yo te pido, Señor, que vengas con poder. Amado Espíritu Santo de Dios, ven a tomar el control de nuestros labios, Señor, y que sea de gran bendición este consejo bíblico como lo ha sido hasta el día de hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice la voz de Dios, en la palabra de nuestro Dios. Fue la exhortación, hermanos, del apóstol Pablo a cada uno de los creyentes en Colosa. Ahora fíjese bien qué importancia tiene, estimado hermano, esto que acabamos de decir. Cuando esta exhortación de la palabra de Dios haya cabida en la vida de los creyentes, se producen ciertos resultados externos que son muy evidentes, ¿verdad? Estos resultados son, por ejemplo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, que se llama Jesucristo el Señor. Quítese ya eso, que en el nombre de Diosito. No, porque usted no tiene un Diosito. Tenemos un Dios grande y poderoso, hermanos. Y todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Esto pone límites a las actividades que son permitidas para los creyentes, sí, hermanos, porque ciertamente existen actividades que de ninguna manera pueden ser hechas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero. Segundo, otro resultado de la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros es una vida de agradecimiento a Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo. Para el creyente, para todos los creyentes, estimados hermanos, todas las cosas están en control de Dios. Y Dios jamás va a hacer algo, hermanos, que vaya en contra de nosotros los creyentes, jamás. Por tanto, estimada iglesia, por tanto, el creyente mantiene constantemente una actitud de agradecimiento a Dios. Y bien decía nuestra hermana Tinita, hay que estar leyendo la palabra. Y cuando lea la palabra, diga, amén, aleluya, gracias Dios mío. Eso, hermanos, es mantener una actividad constante de agradecimiento a nuestro Dios. Ahora, aun cuando vengan las pruebas, podría ser una pregunta, hermanos, hoy en día muy cierta. Y muy, hermanos, muy cierta, porque estamos pasando por pruebas, por crisis, aún familiares, de salud, económica, sí. Y la pregunta, vuelvo a repetirla, aún cuando vengan pruebas, hermano, me podría decir, aún cuando vengan pruebas, la respuesta al unísono sería sí, aún cuando haya pruebas. Aún cuando vengan pruebas, hermanos, debemos levantar nuestras manos y agradecer a Dios por todo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le escribió en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a los tesalonicenses les dijo, dad gracias a Dios en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, para con vosotros, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y podría usted decir y estar pensando, es relativamente fácil agradecer a Dios cuando todo va bien, cuando todo tenemos, holgura económica, cuando estamos sanos, por ejemplo. Pero ¿qué, hermanos, cuando nos cubre el negro manto de la adversidad? ¿Qué? No es tan sencillo, estimados hermanos, mirar al Señor y decirle al Señor, gracias, Señor. Hemos visto casos, hermanos, en esposas que han, hermanos, prácticamente renegado de Dios. Sí, hermanos, cuando la crisis viene a ellas, cuando un esposo muere y deja en la orfandad a la hermana con 3 o 4 hijos, hermanos, ahí es donde entra la palabra del Señor. Pero debemos de hacerlo. Aún dentro de las crisis más grandes, aún cuando nos cubra el manto, hermanos, de la necesidad o de la adversidad, como hoy en día estamos pasando, debemos dar gracias a Dios en todo. Ese es un buen consejo de la palabra del Señor. Ahora, tercero, otro resultado de la palabra de Cristo morando en los creyentes es cuando las esposas se someten a sus esposos como conviene al Señor. Es otro resultado de la palabra de Dios morando en el corazón de ustedes, hermanas. La naturaleza caída, hermanos, de las esposas, heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva, impulsan muchas veces a las esposas creyentes a rebelarse contra sus maridos. Claro que sí. Intentando ser ellas quienes lleven los pantalones, como decimos, en el hogar. ¿Sí? Pero Dios ha diseñado la estructura del hogar con el esposo como cabeza o líder de la relación y la esposa sometiéndose al liderazgo del esposo. Y no voy a preguntar amén, porque muchas de nuestras hermanas hoy en día ya no están de acuerdo con esto que dice Dios. Una esposa en quien la palabra de Cristo mora en abundancia se somete voluntariamente y gustosamente al liderazgo de su esposo. Amén. Yo espero que haya dicho en su hogar amén. Cuarto, otro resultado de la palabra de Cristo morando en nuestra vida es cuando los maridos amamos a nuestras esposas y no somos ásperos con ellas. Amén. El apóstol Pedro nos dice que nuestras esposas deben ser tratadas como un vaso más, como el vaso más frágil, ¿sí? Ya lo vimos, estimados hermanos, allá en la primera epístola de Pedro 3:7, cuando nos dice el Señor, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a las mujeres como a vaso más frágil. Amén, esposos. Pues yo espero que sí, ¿verdad? Amén. Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día estamos viendo mucha violencia intrafamiliar, verbal, sexual, hermanos. Un esposo agresivo o áspero, hermanos, no es un buen ejemplo de un esposo cristiano. Amén, hermano. Yo espero que amén, ¿verdad? En este consejo bíblico de hoy, veremos el resultado de la palabra de Cristo morando en la vida de los hijos en el hogar. Quisimos dar un breve resumen de lo que ya hemos hablado, hermanos, antes de empezar, pero hoy el consejo bíblico, hoy veremos el resultado de la palabra de Cristo morando en la vida de los hijos en el hogar. ¿Quiénes son los responsables que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros hijos? Usted, estimada hermana. Usted, estimado hermano. Hoy en día ya no. Hoy prefieren comprarles juegos, ¿verdad? En internet, comprarles celular, no estar al tanto de ellos. Pero ¿qué de la lectura y de la enseñanza de la palabra del Señor, estimado hermano? ¿Qué? Y luego nos quejamos, ¿verdad? Es que mi hijo es muy rebelde, es que mi hijo no quiere saber nada del Señor, cuando tú no has sido un buen ejemplo en tu hogar de la lectura y de la enseñanza de la palabra del Señor. Sí, hermano, sí.
Espero que no le cambien y que no le apaguen. A lo contrario, hermanos, que sea la palabra de Dios quien redarguya en los corazones y nos haga ver en qué estamos fallando en el hogar, porque el hogar está en crisis. Y hay una corriente mundana que trata y va a destruir tu hogar, tu familia, si nosotros no hacemos, hermanos, si no hacemos caso de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Repetimos, hoy veremos el resultado de la palabra de Cristo morando en la vida de los hijos en el hogar. La palabra del Señor que acabamos de leer en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y de aquí podríamos sacar infinidad, hermanos, quizá de mensajes, de predicaciones, de estudios bíblicos, pero este es un consejo bíblico y vamos a tratar de condensarlo lo más posible. Miren, esta es la manera como se manifiesta la llenura de la palabra de Cristo en la vida de los hijos creyentes. Qué importante es, hermana, qué importante es, hermano, que tú traigas a los pies de Cristo a tus hijos. No hay nada más hermoso y más satisfactorio, hermanos, que tú seas un buen ejemplo y que a través de ti y de la lectura de la palabra del Señor, ellos un día se entreguen completamente al Señor. Ahora, en el texto leído de ahí de Colosenses 3:20, tenemos un mandato, sí, hermanos, porque está en imperativo, es una ordenanza. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí tenemos 4 cosas, hermanos, que vamos a ver rápidamente, hermanos, como consejo bíblico, no como estudio ni como predicación, no, es un consejo de la palabra del Señor. 4 cosas que tiene este precioso versículo. Primero, el sujeto del mandato, primero. Segundo, el contenido del mandamiento, el contenido. Tercero, el alcance del mandamiento. Y cuarto, la motivación del mandato del Señor. 4 cosas. Bien. Primero, en cuanto al sujeto del mandato, ¿quién es el sujeto del mandato? El texto dice simplemente hijos, ahí está. Y después está una coma ahí en su Biblia, dice hijos. El sujeto del mandato son los hijos. La palabra griega, hermanos, que ha sido traducida por hijos, no significa solamente pequeños bebés, porque a veces pensamos que se refiere a ellos. No, hermanos. Tampoco significa solamente a los niños de 13, de 12, de 11, de 10, no. Miren, hermanos, cómo la palabra del Señor, cuando ahí dice hijos, significa la prole. ¿Esto qué quiere decir la prole? Todos los descendientes de una persona, de un matrimonio en este caso, de un hombre y una mujer, ¿verdad? Significa la prole. Que está bajo el control, ¿de quién? De los padres. Sin distinguir sexo, preparación académica o edad. Edad. Repito, hijos, aquí en Colosenses 3:20 significa la prole, descendientes todos de una persona que está bajo el control de los padres, un matrimonio bíblicamente formado por un hombre y una mujer que aman al Señor, sin distinguir, dijimos, sexo, hombre o mujer, preparación, que sea el gran ingeniero, el gran médico, el gran abogado, el grado académico o la edad. Es necesario mencionar esto porque para muchos, cuando ven la palabra hijos en la Biblia, automáticamente piensan en bebés o en niños y se autoexcluyen, ¿verdad?, de esta enseñanza bíblica. Porque puede usted tener ahí un joven de 22, 23 años y dice, no, yo ya para mí no es eso, porque yo no soy un niño, ¿verdad? Pero no, miren, la enseñanza de Pablo está dirigida tanto a los bebés como a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. ¿Cuál es el requisito? Con tal que estén viviendo bajo el mismo techo que sus padres. Miren,
Cuando los hijos crecen y se casan y salen del paraguas de la protección de los padres, entonces se cambia la relación de los hijos con los padres. Pero mientras ellos, estimada hermana, mientras ellos, estimado hermano, ellos no acontezca esta situación, están en la necesidad de obedecerlos, ¿sí? Sin importar qué, sin importar edad, ocupación o cualquier otra cosa. Algunos adultos que trabajan, sí, pero viven todavía con sus padres, hermana, de 20, 30, 35, 40 años. Si vives con tus padres, muchas veces ellos piensan que por cuanto ya tengo mi profesión y gano mi dinero, no tienen ya la obligación de obedecer a sus padres. Pero no es así, no es así, no es así. El mandato de obedecer a los padres también es para ustedes, para ellos, ¿sí? Porque son la prole, son la descendencia que viven bajo el control y el techo de sus padres. Esto es cuanto al sujeto del mandato, ¿verdad? Que son los hijos. Porque muchas veces los hijos se rebelan, ¿verdad? Y los padres ya no quieren decirles nada. Porque a lo mejor ellos están llevando parte del sustento económico o ya tienen una profesión. Y los hijos ya no quieren obedecer los que los padres les mandan conforme a la palabra del Señor. Si eres así o estás haciendo eso, estás en desobediencia a Dios. Así seas una cosa importante quizá en la iglesia, quizá allá en el gobierno, quizá allá en tu trabajo. Pero si tú vives bajo el techo de tus padres, tengas la edad que tengas, tú estás en la obligación de obedecer a tus padres. Ese fue el sujeto del mandato, los hijos. Ahora, en cuanto al contenido del mandato, hemos ya señalado lo que es obedecer a los padres. Ahora, ¿cuál sería una mejor definición de obediencia? Bueno, nosotros hemos leído algunos libros. Hay un autor, apellido Kroll. De ahí sacamos, hermanos, una definición hermosa de obediencia. ¿Quién la define así? Óyelo bien. Obediencia es hacer lo que se te pide hacer en el momento que se te pide hacer y con la actitud correcta. Y lo voy a repetir. Obediencia es hacer lo que se te pide hacer en el momento que se te pide hacer y con la actitud correcta. Esta definición tiene tres partes. La definición tiene tres partes, que son cumplimiento, primero cumplimiento, puntualidad y actitud. Fíjate cómo la obediencia tiene tres partes importantísimas. Joven que me estás escuchando, joven rebelde que me estás escuchando. Cumplimiento, puntualidad y actitud. Tú que frunces el ceño, ¿verdad? Cuando tu mamá te manda algo. Bueno, cumplimiento. ¿Qué es? Significa hacer lo que se nos pide hacer sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque una obediencia a medias es igual a desobediencia. Puntualidad significa hacer lo que se nos pide hacer en el momento que se nos pide hacerlo. Hay muchos dichos que a veces se utilizan en la vida y dice, más vale tarde que nunca. Es un dicho muy difundido, ¿verdad? Aún dentro de los cristianos, el pueblo de Dios, cuando se habla de puntualidad en algo. Pero para Dios eso no existe. Hacer mañana lo que se nos pide hacer hoy y no lo hacemos, es desobediencia. Si algo te mandan y lo obedeces quizá hasta las 4 o 5 horas o hasta el otro día y obedeces, a lo mejor tú dices, pues ya obedecí. Pues no, para Dios eso es desobediencia. Ahora, la actitud significa hacer lo que se nos pide hacer con gozo en el corazón. ¿Qué actitud estás teniendo tú, joven, para no obedecer a tus padres o obedecerlos hasta que tú quieres? O con la actitud incorrecta. Mira, la actitud, estimado joven, y es un consejo de la palabra del Señor, significa hacer lo que se nos pide hacer con gozo en el corazón.
Muchos hijos obedecen a los padres, pero con una mala actitud. Eso no es obediencia, estimado joven. No, no. Te mandan a lavar el baño, por ejemplo, y a lo mejor entre murmuraciones, entre gestos, muchas veces hasta señas obscenas, ¿verdad? Obedeces. Y dices, yo soy el único que aseo, yo soy la única que lo hago, ¿por qué no lo hace mi hermano? ¿O por qué no mandan a mi hermana? Qué injustos son mis papás conmigo. Dicen mucho esa frase, o la decíamos mucho cuando éramos jóvenes. ¿Te acuerdas, hermana? Esto no es una actitud, estimado hermano, no es una actitud correcta para la obediencia que Dios quiere para nosotros en la familia. No. Para esto una vez, hermanos, estábamos leyendo un libro de un misionero muy reconocido que fue al África, allá, hermanos, en medio de la selva, y se metió a una de las tribus más escondidas que había en ese lugar. Este misionero cuenta en su libro que estaba tratando de traducir el Nuevo Testamento al idioma nativo de esa tribu. Estaba tratando de traducirlo para que ellos lo entendieran en un idioma nativo. En esta tribu, fíjense bien, no se consideraba importante que los hijos obedeciesen a los padres. Por tanto, no tenían en su vocabulario una palabra para obediencia. No, no la tenían. Y ahí estaba, hermanos, el misionero tratando de buscar la palabra, porque estaba traduciendo precisamente Colosenses 3:20. Pero cuenta el misionero en algún día, estuvo pensando en qué palabra o frase podría usar en ese idioma para traducir la palabra obediencia. Cuenta también que mientras estaba haciendo esto, salió a caminar con un nativo de esa tribu. Fueron a caminar ahí al bosque. Cuando el misionero llegó a su casa, y antes de llegar a su casa, cuenta en su libro que lanzó un silbido muy fuerte para llamar a su perro. ¿El perro qué hizo? El perro vino inmediatamente meneando la cola, ¿verdad? Muy contento que estaba. Levantó las orejas. Mirando eso, el indígena, el nativo de la tribu, le dijo al misionero, su perro es todo oídos. Y sí, estimados hermanos, claro que el perro era todo oídos. Entonces le vino como un rayo a su mente la idea. La palabra que significa obediencia en el lenguaje de esta tribu era todo oído. Fue así como tradujo Colosenses 3:20 y puso, hijos, sean todo oído hacia sus padres en todo, porque esto agrada al Señor, bendito sea su nombre. Fíjese, hermano, el verbo griego, y esto tiene mucho que ver con el verbo griego, que se ha traducido como obedecer. El verbo hipocaú significa justamente eso, poner oído por debajo de. De ahí se agarró y se sacó la palabra obediencia. Bien, en cuanto al alcance del mandato, la obediencia que Dios demanda de los hijos es en todo. Ese es el alcance del mandato. Ahora, obedeced a vuestros padres en todo, dice el precioso texto de la palabra del Señor. Esto, hermanos, esto en todo significa en cualquier cosa que los padres pidan, excepto, por supuesto, si los padres le piden a sus hijos hacer algo prohibidamente por Dios, bueno, ahí sí, hermanos, podemos no obedecer. Si un padre le pide a un hijo, por ejemplo, robar, pues claro que no lo vamos a hacer. El hijo o la esposa tendría, hermanos, en pleno derecho de recurrir, hermanos, a la palabra de Dios y a Dios mismo, apoyándonos en una autoridad superior, inclusive a nuestro Padre terrenal, sí, apoyándonos en una autoridad superior a la autoridad de los padres terrenales. ¿A quién? A la persona de Dios,
quien ha prohibido robar. Cuando el concilio o el Sanedrín judío, usted lo recuerda, ordenó a Pedro y a Juan que dejaran de predicar a Cristo, Pedro y Juan dijeron esto: juzgad, dijeron ellos, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermosa es la palabra del Señor, estimados hermanos. Eso que le acabo de decir está en el libro de los Hechos 4:19. Finalmente, estimados hermanos, tenemos la motivación del mandato. La motivación del mandato. Ahí en Colosenses 3:20. La motivación. ¿Qué te motiva? El texto dice simplemente, porque esto agrada al Señor. Fíjese qué hermoso. Ahí cuando tú ves en la palabra del Señor este precioso versículo, al último dice, porque esto agrada al Señor. ¿Cuál va a ser mi motivación? De obedecer a mis padres. Pues agradar a nuestro bendito y amado Señor. No importa lo que digan los psicólogos, no, hermano. Porque muchas veces dicen, no obedezcas, porque a lo mejor ya estás muy presionado y a los padres les dicen, ya no los mande, ya no les ordene, déjelos libres, los va usted a traumar, dicen ellos. No, hermanos, no. La palabra, lean el libro de los proverbios, hermanos, y ahí está la mejor educación para nuestros hijos. Pero hoy en día no. Hoy en día ya no le quieren hacer caso a la palabra del Señor. Hermano, su hijo es así, así, tiene que corregirlo con vara. No, hermanos, parece que le dice una cosa mala. No, ¿cómo cree? Lo llevé al psicólogo y al psiquiatra y me dicen precisamente es porque yo lo corregí con la vara. Pues no, la palabra del Señor no dice eso. No importa lo que digan ellos, los psicólogos, los psiquiatras. No importa lo que digan los grandes expertos en la crianza de los hijos sobre la obediencia. No importa. Lo que importa, estimada iglesia, es que la obediencia de los hijos es algo agradable a Dios. Porque muchas veces no lo hacemos, hermanos. Hoy en día ya no. Tenemos esa falsa idea mundana, ¿verdad? Que si usted manda a sus hijos, ellos se van a traumar, ¿verdad? Y menos corregirlos. No, 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 no. El creyente maduro debe vivir para agradar a Dios. El creyente maduro debe vivir para agradar a Dios. Su mayor motivación es nuestra, es la de usted, es la de agradar a nuestro Dios, hermanos. Cuando los hijos obedecen a los padres, están agradando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es extremadamente hermoso. Los hijos, hermanos, que viven bajo el control de sus padres deben recordar constantemente su obligación de obedecer a sus padres en todo, excepción de lo que dijimos. Porque esto agrada a nuestro Señor. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en una época de rebeldía. Muchos de los jóvenes se han vuelto rebeldes, cuestionadores aún de las cosas de Dios. Porque no han sido educados desde temprana edad, hermanos, en las santas, benditas escrituras de nuestro Dios. Y por lo tanto, hermanos, cuando salen al mundo, se llenan de estas nuevas ideologías mundanas y son contaminados y son arrastradas al hogar. Y al rato, hermanos, usted no puede meter orden ahí en su hogar. Primeramente porque usted no está buscando a Dios. Usted no le gusta leer la palabra del Señor. Usted no le gusta, hermanos, enseñar la palabra del Señor, y a usted no le gusta vivir la palabra del Señor. ¿Cuánto lee la palabra del Señor con sus hijos a la semana, estimada familia? ¿Cuántas horas a la semana llama usted a sus hijos, verdad? Y abren la palabra del Señor y se ponen a leer algún capítulo de la palabra de nuestro Dios. Si lo está haciendo, amén. ¿Está siendo una familia fuerte, vigorosa, saludable en el camino del Señor? Claro que sí. Pero si no, estimada iglesia, ¿qué está pasando? El mundo está en crisis, como vimos al principio. Hay ideología de género, hay ideología mundana en la cual, hermanos, el fin de esa ideología mundana es acabar, sí, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos.
Ellos están creando generaciones, sí, con esa ideología. ¿Y el pueblo del Señor? Usted como padre, usted tiene la responsabilidad, estimado hermano. Claro que sí, claro que el pastor también tiene responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Pero usted, padre, madre en su hogar, es la primera maestra y maestro de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. No después andemos ahí, hermanos, quejándonos. Muchas veces consentimos demasiados a nuestros hijos. Yo tuve una hermana en un estado y me invitó a orar por su pequeño. Tantas veces me estuvo insistiendo, hermano, no quiero orar por mi bebé, no quiero orar por mi pequeño. Es que pues ya no le puedo decir nada porque se pone muy agresivo. Vaya a orar por mi bebé, por mi niño. ¿Y usted qué le dice, hermano? Pues yo, hermano, no le digo nada porque pues a veces no sé qué decirle ya. Y pues no sé, mi esposo y yo ya perdimos la autoridad sobre él. Cuando fuimos, hermanos, y pensábamos encontrar al bebé, ¿verdad? De 10, 11, 9, 7 años. No, hermanos, salió un pequeño y gran desobediente, ¿verdad? De un 80, de 35 años, que estaba ya en el hogar y no quería obedecer ya. ¿Todo por qué? Porque desde el principio no supieron educarlo en la palabra de nuestro Dios. No importa, estimado hermano, no importa si usted es un niño preescolar que va a la escuela, al colegio, a la preparatoria, a la universidad, o que si ya trabaja y si está viviendo con sus padres, usted necesita obedecer a sus padres. Sí, hermano, sí, joven, joven maduro. Señorita madura, que ya trabajas y ya sientes que tú vas a hacer lo que tú quieres en tu vida, estás muy equivocada. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo, hermanos, que debemos desde temprana edad, con la palabra del Señor, poner mucha atención en la obediencia? ¿Por qué será? Porque la obediencia no es natural. La traemos arrastrando la desobediencia desde los padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. La obediencia no es natural en el ser humano, no, hermanos. Los primeros pasos de los niños, cuando usted quiere, hermanos, quitarle algo, ¿qué es lo que dicen? No, es lo primero. La desobediencia, hermanos, muchas veces y la mayoría de las veces es natural en ellos, en nuestra naturaleza carnal. Yo no tuve que enseñar a mis hijas a desobedecer, por ejemplo. Pero qué tal nos costó, ¿verdad? Mucho trabajo en el Señor enseñarles a obedecer. ¿Qué tal? Pues esa es una tarea de usted, estimado hermano, estimada hermana, en el hogar. No después se ande lamentando, ¿verdad? No después, hermanos, llore por los fracasos de los hijos, que ya se unieron en yugo desigual, que ya los abandonaron, que ya adulteraron, que ya tienen hijos por ahí, hijos por allá, hermano. No después haga eso, hermanos, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en el hogar, más ahora que viene esta época de pospandemia. Tendremos, hermanos, que ver los daños, recontar los daños que esta pandemia va a dejar. Como ya dijimos, económica, pero sobre todo un gran problema social y un gran problema espiritual en las familias, que si nosotros no nos ponemos alerta, hermanos, se pueden desintegrar las familias. Ama a tu esposa, trátala como a vaso más frágil. Así dice la palabra del Señor y debemos hacerlo para que nuestros hijos vean en nosotros buenos ejemplos y ellos también formen matrimonios, ¿verdad? Familias sanas. Usted necesita aprender a obedecer. Sí, hermano. Usted necesita aprender a obedecer y nuestros hijos, pues más. Para que usted sea un hijo obediente a sus padres, primero necesita una cosa, que la palabra de Cristo more en abundancia en usted. Sí, que la palabra de Cristo more en abundancia. Dice Colosenses 3:16. Fíjese cómo empieza así la porción que leímos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que oiga la palabra de Dios primero.
para que usted, hermano, nazca ese amor para leer la palabra de Dios. Tercero, para que estudie usted la palabra de Dios. Cuarto, para que medite en la palabra de Dios. Y quinto, para que memorice la palabra de Dios. Y sobre todo, sexto, aplique la palabra de Dios a su vida, para que no seamos oidores olvidadizos, para que su familia sea un ejemplo en el hogar, en la comunidad, en los vecinos, para que seamos en realidad la luz de este mundo. Una luz no se puede ocultar, dice la palabra del Señor, para que nosotros seamos verdaderamente la sal de esta tierra, que preservemos la palabra del Señor, hermanos, porque si no lo hacemos, hermano, vamos a tener serios problemas en su hogar con sus hijos. Jóvenes, busquen a Dios. Nútranse, jóvenes, de la palabra del Señor, porque solo Cristo puede suplir las faltantes en la vida. Muchas veces los jóvenes se sienten vacíos, como que les falta algo. Claro que sí, les falta la palabra de nuestro Dios y Cristo morando en sus corazones. Bendito sea su nombre. Cuando andamos en el mundo, cuando andaba en el mundo, hermano, yo conocí la palabra del Señor. Sin en cambio, andando en el mundo, hermanos, algo, hermanos, cerrando mis ojos, sentía que me hacía falta. Y yo no lo supe hasta que llegué al conocimiento del Señor y me entregué a Él. Era su presencia. Él suple todo, bendito sea su nombre, en la vida individual de nosotros, pero también en la familia. Vimos hace 8 días, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo acudió a una boda en Capernaum. Allá, hermanos, sí, allá acudió. Su primer acto público, podríamos decir, fue a una boda. Bendito sea su nombre. Y vimos todo lo que sucedió ahí. Que nunca falte, hermano, la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, hermanos, y tú necesitas pedirle mucho a Dios. Si tienes hijos que no quieren obedecer la palabra del Señor, dobla tus rodillas, pídele al Señor, sé un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? De fidelidad al Señor, y verás que muy pronto el Señor los va a traer a sus plantas benditas y santas. Hermanos, este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor le bendiga y vamos a darle gracias al Señor por su muy santa y bendita palabra. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, mi Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Ahora, Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de las familias, Señor eterno. Mira, Padre Santo, la gran necesidad que hay, Padre, la gran crisis en la que puede entrar, Señor, aún tu iglesia, en las familias, Señor. Guárdalo, Señor, y guárdanos de esas corrientes mundanas que están llegando con gran fuerza, aún desde las escuelas, Señor eterno. Enséñanos, Señor, a ser hijos fuertes en tu palabra, para que puedan resistir en el día malo, Señor. Que la palabra de Cristo more abundantemente en el corazón, Señor, de nuestros hijos y en nosotros también, Señor. Es mi petición que te hago en esta preciosa tarde, Señor, y gracias por este consejo te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gracias a Dios, estimados hermanos, por su fina atención. Yo le doy las gracias a todos mis hermanos que nos han marcado y a aquellos que ven el programa después, hermanos. Es de gran bendición para sus vidas y para nosotros nos alienta a seguir trayendo palabra del Señor desde las 11 de la mañana en el programa de Mujeres de Fe y en esta sección, ¿verdad? El consejo bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios ayude a mis hermanas, a mi hermana Orte, a mi hermana Nati, a mi hermana Tinita, ¿verdad? Que siempre será un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y nos mueve a esforzarnos también, ¿verdad? A traer la palabra de nuestro Dios. Aquí, hermanos, en la plataforma de Yo Soy Iglesia Éfeso, hay palabra de Dios, bendito sea su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a saludar en esta preciosa tarde a mi hermana Genoveva Almendra. Que el Señor le bendiga a mi estimada hermana Juanita Andrade. Hermana Juanita,
Que el Señor le bendiga ahí junto a mi hermano Benjamín Hernández Quiñones, ¿verdad? Que el Señor le bendiga grandemente. Para nosotros también oírlos a ellos, verlos, para nosotros es de gran aliciente a nuestra vida. Porque muchas veces, hermanos, tenemos hermanos y hermanas en nuestra vida cristiana, que son ejemplo para nosotros también. A mi hermana Ruth Espinosa Contreras, que el Señor te bendiga, te mandamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana Tinita, como siempre, ¿verdad?, está atenta al consejo bíblico y nosotros también a su programa de ella. Que el Señor le bendiga a mi hermana Tinita y le dé fuerza espiritual y fuerza física, ¿verdad?, para que siga cantándole fuerte al Señor, ¿verdad?, y también para que siga trayendo palabra de nuestro Dios. Mi hermana Francis Gómez, mi hermana Francis, que el Señor te bendiga grandemente. Mi hermana Shalom Espinosa, mi hermana Shalom, estamos orando por cada una de las necesidades, que el Señor les bendiga. Mi hermana María Isabel Martínez Rodríguez, que el Señor les bendiga grandemente, hermanas, que se gocen en la palabra de nuestro Dios. Mi hermana Eunice Hernández, mi hermana Eunice, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde siempre y que te dé ese ánimo y ese gozo por seguirle sirviendo al Señor. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Junto a mi hermana Berito Gil, mi hermana Vero, que el Señor te guarde como siempre, y a mi hermano Alejandro Jiménez, que el Señor les bendiga. Y todas las necesidades después que llegan muchas veces nos llaman por teléfono, hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios, y así vamos a despedir esta transmisión. Y nos vemos, hermanos, de aquí 8 días. Oramos a Dios. Mi hermano Boy Villegas, como siempre, que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Oramos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Señor eterno, porque me permitiste, Señor, traer otro consejo de tu palabra. Gracias, Señor eterno, yo te pido que guardes, Señor, a tu iglesia. Yo te pido por cada una de las necesidades de salud, Padre, Señor, que han llegado desde las 11 de la mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, extiende tu mano poderosa y santa, Señor, y toca la parte afectada. Echa fuera, Señor, todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, Señor eterno. Sana a mis hermanos, levántalos, Señor, como lo has estado haciendo, Padre bendito. Gracias te doy ahora, Padre Santo, Señor. Yo te pido que guardes a tu iglesia, Señor. Guárdanos de estas corrientes mundanas que están llegando y que tratan de destruir la familia, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros palabra de Cristo que more siempre en abundancia en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden que de aquí 8 días tenemos una cita aquí en el consejo bíblico de la palabra del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente. Un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.